Saludos mis amigos y hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, que vamos a estar continuando con el estudio acerca del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo a versículo. Estamos ahora en la parte de las 7 iglesias del Apocalipsis. El video anterior estudiamos acerca de la iglesia de Éfeso, del capítulo 2, versículo del 1 al 7, una iglesia doctrinal, pero que había perdido su primer amor. Había caído, como lamentablemente tal vez muchos creyentes, algunas congregaciones en que tienen doctrina, no tienen falsa enseñanza, al revés, combaten la falsa enseñanza, pero habían perdido el primer amor, habían caído en una forma de cristianismo, de adoración mecánica, y el Señor les manda que se arrepientan. Eso fue el video anterior, así que puedes conseguirlo aquí en mi canal de YouTube, Ricky Frontán, y están ahí todos los estudios anteriores acerca del libro Apocalipsis desde la introducción. Hoy vamos a tocar la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Los voy a leer para entonces traer una breve introducción acerca de lo que es la ciudad de Esmirna y entonces partir a explicarlo. Dice así la santa y bendita palabra del Señor, Apocalipsis 2, versículo del 8 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a leer acerca un poco para estar más familiarizado con el contexto. Esto era una iglesia de a fines del primer siglo, una iglesia literal a quien el Señor le envía esta carta, le da esta visión al apóstol Juan, que estaba encarcelado, encerrado en la isla de Patmos por causa del evangelio. Y en esta visión que le da aquí el Señor le envía, eran 7 iglesias literales de a fines del primer siglo, y aquí el Señor le está enviando esta carta a la iglesia de Esmirna. ¿Qué podemos sobre la ciudad donde se encontraba esta iglesia? Dice el comentario de William Hendrickson, dice: esta ciudad, situada en un brazo del mar Egeo, era rival de Éfeso. Esa fue la primera iglesia que enseñamos en el video anterior. Pretendía ser la primera ciudad de Asia en cuanto a belleza y dimensión. De manera gloriosa y pintoresca se inclinaba desde el mar, y sus espléndidos edificios públicos estaban situados en la cumbre redonda de la colina Pagos, formando lo que se llamaba la corona de Esmirna. La brisa occidental, el cefiro, venía del mar y soplaba por toda la ciudad, manteniéndola fresca aún en el verano. Desde el principio del ascenso de Roma al poder, incluso antes de su grandiosa era, Esmirna fue su aliada leal y era conocida como tal por Roma. La fidelidad y la lealtad de los ciudadanos de Esmirna llegó a ser proverbial. Según toda probabilidad, la iglesia en Esmirna fue fundada por Pablo durante su tercer viaje misionero, alrededor del año 53 a 56 después de Cristo. De esto no estamos seguros, pero parece que es una conclusión cierta de acuerdo con lo que leemos en Hechos capítulo 19, versículo 10, que dice: de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que es muy probable que esta iglesia también haya sido fundada por el apóstol Pablo. Es posible que Policarpo fuera obispo de la iglesia en Esmirna en aquel tiempo. O sea, Policarpo era uno de los que se llaman los padres de la iglesia y era un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Este Policarpo es posible que fuera el pastor o uno de los pastores en el tiempo en que se le envía esta carta, ya que Policarpo había sido un discípulo de Juan. Fiel hasta la muerte, este venerable obispo, o sea, Policarpo, fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo. Se le pidió que dijera: César es Señor, pero rehusó hacerlo. Llevado al estadio
el procónsul le instó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame. Declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió: tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó: puesto que desprecias las fieras y no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se acaba, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero, ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndolos con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. Como dice aquí, intencionalmente hemos incluido esta breve narración del martirio de Policarpo para que pueda tener el lector un mejor conocimiento de las verdaderas condiciones que existían en la iglesia durante los primeros 2 siglos de la era cristiana. O sea, muchas personas no tienen idea. Yo les recomiendo un libro que se llama el libro de los mártires, por Fox, un clásico en la literatura cristiana, donde narra y da detalles de las persecuciones, las muertes de los primeros cristianos, los primeros siglos, hasta los tiempos de la Reforma. Se los recomiendo, se llama El libro de los mártires de Fox. Bueno, estando así, entonces vamos entonces al versículo 8. Eso era para tener una idea de cuál era el contexto en que se encontraba esta iglesia en la ciudad de Esmirna. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí vemos que Jesús se identifica con una de las características del capítulo 1 y vamos a ver que en cada carta Él se identifica con una de las características que da en el capítulo 1 en los versículos del 12 al 20. Ahora note lo que, y es posible que cuando dice que escribe al ángel de la iglesia, habíamos hablado que se refiere al pastor o a los pastores de esa congregación. Acuérdense que en el primer siglo era normal que la iglesia estaba pastoreada por un grupo de ancianos, obispos, pastores, toditos son palabras intercambiables para referirse a la misma posición. Y es muy probablemente que, como dijimos anteriormente, que cuando dice escribe al ángel de la iglesia, es muy posible que se esté refiriendo a Policarpo, o posiblemente que él sea uno de los pastores ahí, por lo menos. No podemos asegurarlo, pero es una posibilidad. Ahora note como él dice: el primero y el postrero. El primero y el postrero. Cuando comparamos aquí, Jesús se está identificando como el primero y el postrero. Y nosotros vamos a Isaías 44, versículo 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vemos aquí que Jesús se está identificando con el Jehová de Isaías 44, 6 como el primero y el postrero. Aquí vemos una clara prueba de la deidad de Jesucristo como Dios. Y alguien dirá: no, espérate, ahí el que está hablando, el primero y el postrero, es el Padre. No, pero note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Padre nunca estuvo muerto, pero el Hijo sí estuvo muerto. Y vemos que Él se identifica como el primero y el postrero, un título con el que se identificaba Jehová en el Antiguo Testamento. Aquí vemos una clara prueba de la deidad de Jesucristo como Dios. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios. Hay algunas sectas que niegan la deidad de Jesucristo. Dicen: no, pero es que Jesucristo nunca dice en la Biblia que fuera Dios. Aquí vemos una clara prueba. Nuevamente,
Apocalipsis 2:8, compárelo con Isaías 44:6. El que estuvo muerto y vivió. Y esto a la misma vez, como el Señor se presenta, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Muchos de los que estaban recibiendo, a los que se le escribe aquí en la iglesia de Esmirna, iban a enfrentar la muerte, y esto era un gran consuelo. Esto era un gran consuelo porque Jesucristo se está identificando como el que estuvo muerto y vivió. Y un gran consuelo para muchos hermanos que estaban ya a punto de enfrentar la muerte, o algunos ya la habían estado enfrentando porque estaba empezando la persecución. Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí es importante, vean, el Señor dice: yo conozco tus obras. Y como dijimos cuando estudiamos Éfeso, el Señor conoce las obras, las buenas y las malas. El Señor conoce las intenciones del corazón. Aunque más nadie reconozca tal vez lo que estamos haciendo, y hay personas que a veces se molestan en la congregación, como dijimos anteriormente, cuando no se les reconoce. Olvídate, si tú lo estás haciendo para el Señor, no necesita reconocimiento de nadie en la congregación, ni de líderes, ni de nadie. O sea, si lo haces para el Señor, o sea, es lo que importa. Aunque nadie reconozca más nada, el Señor conoce tus obras y también conoce las intenciones, si son buenas o si no son tan buenas, porque a veces se hacen cosas buenas con intenciones que no son buenas, tal vez para la gloria de uno, para el reconocimiento de uno. Aún en estos días, ¿cuántos llamados cantantes cristianos no han apostatado de la fe y han renunciado? O sea, ¿y qué es lo que vemos? O sea, claramente personas que nunca fueron, como dice la palabra del Señor, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. O sea, muchas de estas personas simplemente cantan como si fueran cantantes del mundo. No digo todos, pero muchos los que hacen es buscando gloria. El Señor dice: yo conozco tus obras, lo bueno y lo malo, el Señor lo conoce. Y dice: y tu tribulación. El Señor conocía la tribulación de esta iglesia. Y cuando nosotros vamos a Juan capítulo 15, 20, Juan capítulo 15, 20, el Señor dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Esto era algo importante que la iglesia de Esmirna y la iglesia del primer siglo tenía claro. O sea, las palabras del Señor que les dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros. La iglesia del primer siglo era una iglesia que estaba acostumbrada a la persecución, a la tribulación. Algo que hoy para muchos cristianos, especialmente en países como Estados Unidos y de Latinoamérica, eso es algo extraño. O sea, gracias al Señor hasta ahora no hemos tenido que enfrentar nada de eso. Y por eso es que cuando viene a veces la prueba, la tribulación, no saben bregar con ella. Especialmente en una época como la de nosotros, en que es una época en la que todo el mundo es tan débil mentalmente. Ay, me siento ofendido, no pueden bregar con las situaciones. La iglesia del primer siglo sabía las palabras del Señor. El Señor les había advertido a ellos: si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. También vemos en Juan, ahí mismito, Juan capítulo 16, versículo 33, donde el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta iglesia sabía eso, estaba en medio de la tribulación, pero sabía que ya el Señor les había advertido, y el Señor nos advierte. El Señor no promete una vida color de rosa como estos falsos maestros del evangelio de la prosperidad andan diciendo. No, también vemos en Hechos capítulo 14, versículo 22, donde vemos el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas, oiga bien, no dice de algunas, de pocas, sino es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La iglesia de Esmirna sabía eso,
Tristemente, muchos cristianos hoy en día no tienen idea de nada de eso. Por eso es que cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, se sienten totalmente desconcertados. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy un cristiano fiel, yo que ahora te estoy sirviendo, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? La iglesia del primer siglo era una iglesia que estaba preparada, que sabía, que enfrentaba constantemente la persecución y la tribulación. Y mira cómo el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sabía la tribulación que esta iglesia estaba pasando. El Señor sabe tal vez las pruebas, la tribulación que nosotros, que tú estás pasando. El Señor la sabe. Todo el mundo aquí tarde o temprano las va a tener la aflicción. Es una promesa, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Todos tarde o temprano. La cuestión es cómo vamos nosotros a responder, cómo vamos nosotros a bregar con esa. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ahí es que se va a ver verdaderamente cuál es el estado espiritual de nosotros, como vamos a ver más adelante. El Señor dice, yo conozco tus obras y yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Él le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Oiga bien, hoy en día ese evangelio de la prosperidad dice que los cristianos no pueden ser pobres. Que el cristiano no puede tener necesidad, que eso es maldición, que el cristiano tiene que declarar, que decretar, y si es que está pasando una situación y no mejora es porque no tiene suficiente fe, que tiene que dar más dinero y hacer pactos con Dios. Entonces, ¿qué decimos de la iglesia de Esmirna? Era una iglesia que no tenía fe, porque el Señor le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico, rico espiritualmente. Obviamente no eran ricos literalmente, eran pobres. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiero leer aquí el comentario del hermano Hendrickson. Dice, yo sé tu tribulación y tu pobreza. Esto quiere decir pobreza en sumo grado, además de vivir por lo general en un estado de pobreza respecto a las posiciones terrenales. A estas personas, debido al mismo hecho de su conversión, se les despojaba muchas veces de su empleo, considerado desde un punto de vista terrenal. El hacerse cristiano era un sacrificio verdadero, porque las consecuencias eran la pobreza, el hambre, la prisión y muchas veces la muerte, por medio de fieras o siendo quemado vivo en una pira, como pasó con Policarpo. El Señor dice a estos creyentes de Esmirna que no deben compadecerse de sí mismos, algo muy normal, Dios mío, muy normal en esta época que estamos viviendo, una autocompasión, una pena hacia uno mismo constantemente, aún de los cristianos. Vemos cristianos que hasta pastores que han cometido suicidio, o sea, muchos porque no son comprendidos, no son apreciados. Señores, no estamos llamados a sentir autocompasión. Imagínense si el apóstol Pablo hubiese sentido autocompasión por sí mismo. La iglesia del primer siglo estaba preparada para esto porque sabía las enseñanzas del Señor. Y como dice aquí el hermano Hendrickson, dice, el Señor dice a estos creyentes de Esmirna que no deben compadecerse de sí mismos, aunque parezcan ser pobres, en realidad son ricos, a saber, en cuanto a las posesiones espirituales. La gracia y sus gloriosos frutos, como vemos en Mateo 6:20, Mateo 16:21 y Lucas 12:21. Qué consuelo tan grande para estos creyentes perseguidos es darse cuenta de que su Señor sabe todo esto. Y mire cómo sigue diciendo. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nuevamente dice acá el comentario de Hendrickson, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Probablemente estos judíos habían escogido Esmirna como su lugar de residencia porque era una ciudad comercial o de negocios. Ellos no solamente difamaban al Mesías, sino que delante de los tribunales romanos acusaban con entusiasmo a los cristianos. Como siempre, estaban llenos de un antagonismo maligno contra los cristianos. Esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 13, versículo 50, también en Hechos 14, versículos 2 y 5, en Hechos capítulo 19, versículos 17, 5 y Hechos 24, 1.
Estos supuestos judíos habrían podido considerarse como la sinagoga de Dios, pero en realidad eran sinagoga de Satanás, el principal acusador de los hermanos. Que alguien diga que los judíos de hoy son todavía, en un sentido muy especial, glorioso y preeminente, el único pueblo de Dios, trasciende nuestro entendimiento. En general, todos los que rechazan al Salvador, sean judíos o gentiles, y persiguen a los verdaderos creyentes, son llamados por Dios mismo sinagoga de Satanás. Y esto es importante. Dios tiene solamente un pueblo, y es su iglesia, compuesta de judíos y de gentiles. Hay personas que insisten todavía que los judíos incrédulos son pueblo de Dios. Pero vemos aquí estos judíos, esta sinagoga que se consideraba a sí mismo sinagoga de Dios, el Señor la llama sinagoga de Satanás. Cuando nosotros vamos a revisar algunos pasajes en Romanos capítulo 2. Venga conmigo rapidito. Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29. 2, 28 y 29. A ver, un poquito, que estas páginas están un poquito medio, como que se pegan. Por aquí vamos. 2, 28 y 29 dice el apóstol Pablo, y presten mucha atención porque tiene que ser la escritura la que nos traiga claridad. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oiga bien, aquí el apóstol Pablo es claro, mis hermanos. Tenemos que dejar las tradiciones o las enseñanzas que no se ajustan a la escritura. El Señor dice que no es judío, Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, simplemente el que es judío de sangre. No puede decir que es pueblo de Dios, sino ni el de la circuncisión, que es la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, la que hace Dios mismo a través del nuevo nacimiento. Ahí mismito, si vamos a Romanos un poquito más adelante, Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mi hermano, eso está muy claro. Si vamos nosotros ahora mismo a Efesios, si vamos más adelante, Efesios, venga conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 12 al 15, dice, hablándole a nosotros los gentiles: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, refiriéndose nuevamente a nosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note bien, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, ¿ve? Pero ahora estamos cercas. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos, de los gentiles, en Cristo hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Dios tiene un solo pueblo, Dios tiene una sola iglesia, Dios tiene un solo cuerpo. Lo dice aquí claro, mis hermanos. Entonces, un error, el que no esté en Cristo no es pueblo de Dios, sea judío o sea gentil. Y tenemos que tener eso bien claro, mis hermanos. Tenemos que tener bien claro, esta sinagoga que se consideraba ella misma una sinagoga de Dios, eran judíos, ellos se consideraban el pueblo de Dios simplemente por ser descendientes según la sangre de Abraham. El Señor, oiga bien, esto no soy yo, esto no son los reformadores, esto es el mismo Cristo. Los ve a ellos y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, todo judío, aún en la actualidad, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no es pueblo de Dios, no pertenece al Israel de Dios. Eso es lo que la clara enseñanza de las Escrituras. Hoy hay muchas personas que están confundidos en cuanto a esto, y lo que han hecho es ahora hasta aprender palabras en hebreo, no para entender mejor la Escritura, sino para estar diciéndola, pensando que si usan palabras en hebreo, si hablan, en vez de decir Jesús, dicen Jesús en hebreo, entonces como que Dios se agrada más, con danzas hebreas en las iglesias, y algunos están ya hasta guardando el sábado y algunas fiestas y algunas dietas. Estos son lo que se llaman judaizantes modernos. Pero eso no es más agrado, eso no te hace más agradable delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo es lo único que nos hace agradable a Dios. Para pertenecer, Dios tiene solamente un pueblo, el Israel de Dios, compuesto de judíos que han venido a Cristo y de gentiles, y de los dos hizo un solo pueblo. Toda religión, toda sinagoga, sea lo que sea que no esté en Cristo, es sinagoga de Satanás. Y eso es lo que el Señor le dice aquí: los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora mire lo que sigue diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Wow. Vamos a entender esto un poco. El Señor sabe esta iglesia, le reconoce a la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que era pobre, probablemente por causa de la palabra de Dios. Habían sido muchos despojados de sus trabajos, de sus bienes, perseguidos. Y era una iglesia que era pobre literalmente, pero el Señor le dice: no, pero ustedes son pobres literalmente, pero son ricos espirituales. Él no les dice: no, ustedes son pobres porque no tienen fe o porque no han hecho pacto conmigo. No, Él le dice: ustedes son pobres, pero tú eres rico. El Señor sabía la blasfemia de los que se decían ser judíos, que parece que estaban persiguiendo y haciéndole la vida imposible a esta iglesia. Él dice: yo sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagogas de Satanás. Tal vez uno está esperando ahora que el Señor les venga a decir: no temas porque te voy a sacar de esta aflicción, voy a acabar con esa aflicción. No, mire lo que sigue diciendo. El Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Wow. Ahora el Señor no les anuncia alivio, les anuncia todavía más problemas, más tribulación. Vemos aquí claramente que el Señor ahora dice: no temas en nada lo que va a padecer. No les anuncia alivio, sino que vienen todavía más pruebas, viene más tribulación. Él les dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y ahora le dice que no solamente es que van a padecer más todavía de lo que estaban padeciendo, sino que ahora le dice que el que va a estar encargado de eso es el diablo. Obviamente no es que el diablo personalmente era quien los iba a agarrar y los iba a meter en la cárcel, pero sus instrumentos humanos. O sea, recuerden que no es contra sangre ni carne que nosotros tenemos luchas. Aún cristianos pueden ser usados como instrumentos de Satanás. Y esto lo vemos en el caso de Pedro. Pedro, en un momento dado, el Señor pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos dicen, unos dicen que Elías, que esto, que lo otro. Y él dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el Mesías.
Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que esto no te lo reveló sangre ni carnes, sino mi Padre en los cielos. Sin embargo, cuando Jesús empieza a hablar de lo que él iba a padecer en la cruz, vemos que ese mismo Pedro, que por revelación divina reconoce que Jesús es el Cristo, ahora le dice, no te conceda tal, no permita que eso te pase. O sea, oponiéndose a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Y el mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No era que Pedro estaba poseído por Satanás, pero en un momento dado bajó la guardia y fue instrumento de Satanás, porque no veía las cosas según Dios, sino según los hombres. Y yo puedo ser usado por el Señor predicando la palabra, y bajo la guardia, y de aquí a un ratito el diablo me puede usar a mí, tal vez para atribular a mi esposa o alguna otra persona. Por eso tenemos que estar pendientes. Pero volviendo aquí, vemos claramente que el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Había un propósito. El diablo, oiga bien, el diablo no puede hacer nada por su cuenta. El diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite. Y si Dios le permite es porque Dios tiene un propósito. O sea, no es como la gente piensa, que hay una fuerza entre el diablo y Dios, una batalla a ver quién gana ventaja. No. El diablo siempre está bajo el control de Dios. En una ocasión vemos claramente cuando Jesús sacó los demonios de una persona que estaba en los sepulcros. Cuando salen esos demonios, dice que había un hato de cerdos. Y ellos le preguntan, le dicen, permítenos entrar en esos cerdos. Ellos no dijeron, pues si tú nos sacas de aquí, nosotros nos metemos en los cerdos. No, ellos tuvieron que pedir permiso al Señor. Y el Señor le dijo, ok, entren, vayan. Vemos que el Señor habla. Le dice a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, vemos que Satanás no es que dijo, voy a zarandear a Pedro, no es que tuvo que pedir permiso. En el libro de Job vemos que todo lo que le sucede a Job, Satanás tiene que pedir permiso y es Dios quien pone los límites hasta donde él puede hacer. Y lo mismo es en la actualidad, y eso es lo que vamos a ver aquí a través de todo el libro de Apocalipsis. Satanás, los demonios y el hombre no puede hacer nada fuera de la soberanía de Dios. Y si Dios le permite es porque Dios tiene un propósito. Eso lo vemos claramente aquí. O sea, había un propósito. Él dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí había un propósito. Había un propósito. El diablo lo que quería era destruir a esta iglesia y hacerle daño. Pero Dios le permite. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. El diablo que lo hacía por maldad, pero Dios lo permite porque Dios tenía el propósito de que esta iglesia fuera probada. Cuando vengan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 8. 1, 6 y 8. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga bien, aquí el apóstol Pedro deja claramente, o sea, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a vuestra fe. Porque la fe verdadera se prueba por medio de la aflicción, de la prueba. Es fácil decir yo soy cristiano cuando va todo bien, pero cuando viene la persecución, cuando viene la tragedia, seguimos alabando al Señor, seguimos descansando en el Señor cuando viene la tragedia a nuestra vida, cuando viene tal vez la persecución por causa de la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo reaccionamos? Va a dejar ver nuestra verdadera condición espiritual. A veces creemos que estamos aquí arriba espiritualmente cuando estamos todavía en el piso, gateando espiritualmente. Y el Señor envía estas pruebas para probar nuestra fe, para que pueda ser fortalecida, para que nosotros veamos el verdadero estado espiritual en el que nosotros estamos. Ahí mismito, más adelante, Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 12 en adelante, versículo
12 en adelante, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no debemos de sorprendernos. Muchos cristianos responden sorprendidos: ¿cómo es posible que me ha venido esto a mí? Si yo declaré, yo decreté. Ese es el problema hoy en día, que los cristianos no están siendo discipulados correctamente. Se le está vendiendo un evangelio color de rosa, un falso evangelio, que el cristiano no sufre, solamente decreta, solamente declara, porque es hijo de un rey, tiene que tener la salud, nunca enfermarse, los mejores carros. No, mis hermanos, no, esto es un falso evangelio. El verdadero evangelio dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, lo extraño es que no venga la prueba, lo extraño es que no venga la aflicción. La iglesia de Esmirna tenía eso claro. La pregunta es: ¿lo tienes tú y yo? ¿Lo tenemos nosotros claro? Que la aflicción es parte de la vida del cristiano, es parte de la iglesia. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que no sea que nosotros estemos padeciendo porque hicimos cosas que merecen castigo y ahora estamos diciendo: ay, Dios mío, ¿qué prueba me ha enviado el Señor? Bueno, si usted llega tarde todos los días a su trabajo y usted falta y no se excusa, y usted se pasa metido en el baño matando tiempo y lo botan del trabajo, no diga que lo votaron por cristiano, lo votaron por irresponsable. Si usted en un área de 55 millas por hora, usted anda en 80 y 90 y lo para un policía y en algunos casos, después que uno pasa cierto límite, hasta se lo llevan preso, no diga que es por causa de ser cristiano. Si usted está haciendo cosas ilícitas, no diga que es por causa del ser cristiano que le están pasando las cosas. O sea, es por causa de su mala conducta. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, oiga bien, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, o sea, la vida del creyente no va a ser una vida fácil aquí, va a ser una vida llena de tribulaciones. Como dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, oiga bien, que los que padecen según la voluntad de Dios, no según la voluntad del diablo, aunque el diablo, los demonios, los instrumentos del diablo sean los que estén provocando la aflicción o el sufrimiento, usted está padeciendo según la voluntad de Dios. Este falso evangelio dice: no es la voluntad de Dios que usted nunca se enferme, que usted nunca padezca. Mentira. Aquí dice la Biblia claramente, primera de Pedro 4:19, que muchos de los creyentes que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos también el caso, dejen darles rapidito porque se me está pasando ya el tiempo. También tenemos el caso de 2 de Corintios. Voy a brincar ya a 2 de Corintios para avanzar. El caso del apóstol Pablo, donde dice que había un aguijón que lo abofeteaba, un mensajero de Satanás, que por el cual él estaba padeciendo. 2 de Corintios capítulo, si no les doy la cita porque queremos avanzar. No, aquí vemos que el apóstol dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
También tenemos el caso, y no por falta de tiempo no lo puedo buscar, pero Pablo reconoce que había un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando. ¿Y qué es lo que dice? Que él rogó al Señor 3 veces que le fuera quitado ese aguijón de la carne. Él no dice que él reprendió ni ató a Satanás, ni declaró, ni decretó. Simplemente rogó al Señor, al que tenía la autoridad y el poder, el control sobre la situación. Y el Señor le dijo: mi poder se manifiesta en medio de la debilidad. ¿Y qué dijo? Y le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Y el que dijo Pablo? Pues nada, pues me gloriaré en medio de las tribulaciones. O sea, sí, porque cuando entonces soy débil es cuando soy fuerte. Y eso es lo que vemos aquí, volviendo a Apocalipsis ya para ir cerrando ya. Vemos que el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. A pesar de todo lo que estaba padeciendo esta iglesia, el Señor no le habló acerca de un alivio que venía. No. Le dice aquí: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El Señor siempre tiene un propósito. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es lo que le dice? Y tendréis tribulación por 10 días. No sabemos si esto iban a ser 10 días literales, pero aquí lo importante es que no era el diablo quien iba a controlar el tiempo de la prueba, sino el Señor. El Señor permite que sea el diablo por medio de su instrumento que iban a hacer padecer aún más a esta iglesia. El Señor tenía un propósito, que era que iban a ser probados, y el Señor es quien determina cuánto es que va a durar esa prueba. No es el diablo, no es los demonios, no es la gente, es el Señor. Cuando se cumpla el propósito del Señor, entonces esa prueba se acaba. ¿Qué es lo que Él le dice? Las palabras finales: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oiga bien, mis hermanos, Él no le dice: decreta, reprende a Satanás para que no te metas en la cárcel. Cuando estés en la cárcel, empieza a declarar, no, empieza a reprender al diablo. No, es más, usted sabe que no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que nosotros estamos llamados a estar hablando con el diablo ni diciéndole al diablo nada. Tenemos que ir a Cristo. Él es el que tiene poder sobre el diablo. Mire bien, en lo que el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, sé fiel inclusive si esto te va a llevar a la muerte, es lo que el Señor le está diciendo. O sea, no quiere decir meramente ser leal hasta que mueras, sino sé fiel aunque te cueste la vida. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Eso es lo que el Señor te dice a ti, a mí. Sé fiel. Sé fiel. Hoy vemos tantos libros. Usted ve una librería cristiana y una sección completa de libros de batalla espiritual, de cómo reprender, de cómo atar al demonio, de guerras territoriales, de maldiciones de generación. Todo esto son pamplinas. O sea, todo esto, mire, Señor, vamos a la Escritura. La Escritura, ¿qué es lo que dice el Señor? Sé fiel, más nada. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice reprende, ata, decreta, declara, no. Sé fiel hasta la muerte. Someteos pues a Dios y a su palabra. O sea, eso es el mandato que tenemos. Eso es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de hoy en día. Sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, nuevamente, porque es el Espíritu hablando. Esto fue escrito por hombre, pero es palabra de Dios, porque fue el Espíritu quien inspiró esto. Dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que es la segunda muerte, el infierno, la condenación eterna. Así que, así concluimos este estudio. Mi oración es, primeramente, si tú no conoces a Cristo, es que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si eres un creyente ya de tiempo, es que yo espero que esta palabra te haya ministrado. Yo no sé la situación que tú estás pasando. Tal vez no estás pasando ninguna ahora, pero probablemente la vas a pasar en un futuro. Entonces, que te acuerdes de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice como a la iglesia de Esmirna? Una iglesia sufrida, una iglesia que era pobre pero espiritualmente era rica, una iglesia que había sido perseguida por la sinagoga de Satanás, y el Señor les anuncia aún más pruebas que iban a hacer e iban a padecer aún más. No les anunció alivio, sino más pruebas.
Les dijo que iba a ser el diablo mismo quien iba a meter a muchos de ellos de la cárcel, pero había un propósito. Como hay un propósito en las pruebas y en lo que nosotros estamos pasando. Hay muchas personas que si no es por medio de la tragedia, no se humillan delante de Cristo. Otros creen que están a cierto nivel espiritual y por medio de la prueba, de la aflicción, es que pueden crecer espiritualmente. Acuérdate, el Señor siempre tiene un propósito. Y otros que son falsos creyentes, que están en las congregaciones, esos son los que cuando viene la prueba, cuando viene el azote, se van de la iglesia, no quieren saber ya más de Cristo, porque eso no fue para lo que ellos vinieron a Cristo. Ellos vinieron a Cristo para tener una vida color de rosa, de prosperidad, de dinero y vivir como los hijos de un rey. O sea, el falso evangelio. No nos sorprendamos de la prueba. Así que mis hermanos, en el próximo video vamos a tocar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si tienes alguna pregunta, escribe aquí en los comentarios abajo. Puedes compartir este video. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a mi canal Ricky Frontán para que puedas ver todos estos videos cada vez que los estamos grabando. Así que hasta aquí vamos a dejar este estudio. Yo espero que haya sido de edificación, de bendición. Puedes compartir este video con otras personas para que también sean edificados. Y si estás pasando prueba o tribulación, sé fiel, es lo que te dice el Señor. Recuerda, el Señor tiene un propósito en todo, pero tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Tal vez estás en una congregación, tal vez has sido bautizado, pero no había estado en Cristo verdaderamente. Y tal vez por medio de esta prueba es que verdaderamente entonces vienes a Él. La prueba algunos van a hacer su fe probada para que sea fortalecidas en medio de la prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios me los bendiga y será hasta el próximo video.